Seguimos aquí en BTV Noticias, momento de abrir la ventana al mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos a Colombia. Vamos a actualizar la información, el estado de salud de Miguel Uribe, este candidato a la presidencia, senador opositor. Bueno, ¿qué es lo que dice el último parte médico? Bueno, que continúa en estado crítico y tuvo escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados, o su situación reviste la máxima gravedad. Con esta situación, con este intento de magnicidio, bueno, se reaviva una de las polémicas de los últimos tiempos, de las historias más oscuras que ha vivido Colombia con los intentos de asesinato a los candidatos a la presidencia. Les proponemos ahora hacer un repaso desde 1948 hasta la fecha de los 5 candidatos que fueron asesinados en ese país. Vamos a comenzar con Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue este señor? Bueno, fue un líder liberal y candidato presidencial en 1948. Su asesinato el 9 de abril de ese año desencadenó en el Bogotazo una serie de disturbios y violencia que se extendió por todo el país. Esto marcó el comienzo de la violencia que duró hasta la década de 1950. Otro de los casos fue el de Luis Carlos Galán. Ustedes lo recordarán, fue un líder liberal y candidato presidencial en el año 1989, como lo vemos ahí en imágenes. Fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, en Cundinamarca. Su muerte se atribuye a los cárteles de narcotraficantes y grupos paramilitares. El tercer caso que vamos a estar repasando es el de Carlos Pizarro. Fue líder del grupo insurgente, el Movimiento 19 de Abril, más conocido como el M19, y tras la consolidación de la paz entre el Estado y el movimiento se convirtió en candidato presidencial en 1990. ¿Saben cuándo fue asesinado? El 26 de febrero de 1990. ¿En dónde? En un avión. Se atribuye su muerte a grupos paramilitares en conjunto con agentes de inteligencia del Estado colombiano. Otro de los candidatos que fue asesinado desde el año 1948 hasta la fecha que les proponemos repasar es Bernardo Jaramillo. Fue líder del partido político Unión Patriótica y también fue candidato presidencial en el año 1990, elecciones donde también fueron asesinados los candidatos Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán. Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en Bogotá. Su muerte también se atribuye a grupos paramilitares y agentes de inteligencia y seguridad del Estado. El último caso fue el de Jaime Pardo Leal, otro líder del partido político Unión Patriótica que cayó durante el exterminio de este movimiento político y se presentó como candidato presidencial en 1987. Fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en La Mesa, también en la región de Cundinamarca. Bueno, y a todo esto, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los políticos? Vean ustedes, las miradas apuntan ahora al director de la Unidad Nacional de Protección, que es el organismo que debe velar por la integridad física de los presidenciables. El abogado del senador Uribe señaló, vean ustedes, que pidieron en 23 ocasiones reforzar la seguridad del candidato. El presidente Gustavo Petro confirmó en esta jornada que el esquema de seguridad de Uribe fue reducido y el ministro del Interior reconoció problemas en los trámites de protección y anunció además medidas urgentes para corregirlos. Tras el atentado de este sábado, el sistema político opositor apunta a la Unidad Nacional de Protección, organismo que debe velar por la integridad de los presidenciales y que a su entender falló el día del atentado. El abogado de Manuel Uribe denunció penalmente al director de esta unidad, Augusto Rodríguez, por presunta omisión. Víctor Mosquera advirtió que este año presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad y no tomaron medidas para protegerlo. Presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año.
En estas solicitudes se establecía por qué al senador y candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Andrés Barrios, un concejal de Bogotá que se encontraba con Miguel Uribe el día del atentado, también pidió la destitución del director de la Unidad Nacional de Protección. Es completamente penoso, es vergonzoso. La Unidad Nacional de Protección, se hizo la muda, se hizo la sorda, miró para otro lado, ignoró la situación, no tomó cartas en el asunto. Y aquí lo mínimo es que este director de la Unidad Nacional de Protección se vaya. O sea, aquí lo mínimo es que un gobierno nacional tome cartas en el asunto. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, agradeció profundamente las muestras de solidaridad y pidió seguir orando por la vida de su esposo. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han unido para orar por la vida de Miguel. Quiero darles las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. Gracias. Bueno, vean ustedes, los colegas de Noticia 1 lograron realizar una cronología de los hechos con cámaras de seguridad que ahora se encuentran a disposición de la justicia en el circuito donde se llevó a cabo el atentado. Noticias 1 conoció nuevos videos que están siendo analizados por investigadores de la policía, la fiscalía y la justicia penal militar. El lente de esta cámara, que algunos de los analistas identifican como entrada, captó el paso del menor de edad que le disparó a Miguel Uribe cuando se acercaba al sitio. Eso fue a las 4:25 de la tarde, es decir, 1 hora y 13 minutos antes del atentado. Tiempo suficiente para ubicarse y analizar posibles rutas de fuga. En el video se observa al menor usando su teléfono celular. Llevaba una marcha fija, aparentemente tenía claridad del sitio a donde llegaría. Desde esta cámara, identificada con el número 2, se observa el ángulo por donde entró el sicario hasta ubicarse lentamente a 2 metros de Miguel Uribe. Cuando el precandidato presidencial respondió a una de las asistentes y la cámara registraba que eran las 5:38 minutos de la tarde con 59 segundos, se oyeron varios disparos. Los investigadores analizan detalles de algunos de los curiosos. En el instante de los disparos, los asistentes corrieron, pero algunos quedaron inmóviles. Los investigadores recrearon las escenas del ataque. Peritos de la DIJÍN escanearon el sitio del atentado y la ruta de fuga que usó el menor. Salió del parque por esta puerta estrecha. Solo 40 metros más adelante recibió un impacto en una pierna por parte de escoltas de Miguel Uribe y fue interceptado en este sitio. Noticias 1 conoció otros videos. En esta imagen se ve caer al menor cuando fue aprehendido. Durante el día llegaron también al sitio investigadores de la SIJÍN Bogotá y una comisión de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar, órgano encargado de investigar a miembros de la fuerza pública. Uno de los investigadores siguió las trazas de las detonaciones. Con ese estudio pudieron confirmar la estatura del menor y sus posibles colaboradores, además su habilidad para hacer disparos con arma corta, porque frente al punto donde Miguel Uribe recibió los impactos, el perito proyectó la dirección del cañón de la pistola y encontró 2 marcas, aparentemente de tiros de pistola en la fachada de la Iglesia Católica que está al frente del punto del atentado. Noticias 1 también conoció que el menor, una vez se ha dado de alta por el servicio médico, será dejado en custodia de la policía. Al menor se le imputarán los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio, por lo que será enviado a internamiento preventivo.
Bueno, ¿y qué es lo que se sabe de este menor que se confirmó que tiene 15 años? Está internado en una clínica de Bogotá. El celular que ustedes veían en el momento previo del atentado, que iba caminando y mandando un mensaje utilizando el celular, no fue hallado al momento por la policía. En las últimas horas, este menor dijo que está dispuesto a colaborar con la policía en la investigación. ¿Qué es lo que se sabe del arma que utilizó para este atentado? Bueno, habría ingresado por Arizona. La periodista colombiana Silvia Patiño brindó detalles a BTV Noticias sobre la investigación. Lo último que se conoce es que este menor de edad ha dicho a las autoridades competentes que está dispuesto a aportar información. No han encontrado las autoridades el celular que, de acuerdo con los videos que se grabaron en ese evento público en el que estaba el candidato o el precandidato Miguel Uribe, no han encontrado el celular que, de acuerdo a los videos, este joven tenía en los momentos previos al ataque. Las investigaciones, por supuesto, todas están no solamente concentradas en ver quién contrató a este menor para cometer el atentado, sino por supuesto quiénes son los autores intelectuales, quienes dieron la orden de intentar asesinar al precandidato del Centro Democrático y al senador Miguel Uribe. También les puedo contar que el arma fue adquirida en Arizona en el año 2020, no por el menor, por supuesto, y lo que hoy están investigando las autoridades es la manera en la que pudo haber ingresado este arma a Colombia y los fines. Hay que destacar que algo se veía venir. Habían momentos de crispación en el país. Ustedes recordarán que hace algunos días atrás nosotros hablábamos de un paro de 48 horas de los sindicatos a favor del gobierno. Un paro de 48 horas en defensa del gobierno y en contra del Congreso. ¿Por qué? Por la reforma de la seguridad social impulsada por el Poder Ejecutivo de Gustavo Petro. La celebración de la consulta popular, el Senado que echa por tierra esta decisión del Ejecutivo y Petro, el presidente, llamando a las sociedades a movilizarse en contra del Congreso y también del propio sistema judicial. En cuanto a esto también a Patiño se refirió. Un ambiente de tremenda división política por un tema puntual que tiene que ver con una consulta popular que el presidente Gustavo Petro decidió convocar, esto luego de que el Congreso de la República hundiera uno de sus proyectos bandera. El presidente Petro llegó a la presidencia de Colombia prometiendo un cambio y esos cambios, por supuesto, venían de la mano con una serie de reformas: reforma a la salud, reforma a la educación, a la justicia, una reforma a las pensiones, una reforma laboral. Desafortunadamente, la única de todas esas reformas que les acabo de mencionar, entre muchas otras, pues ha sido aprobada, ha sido la reforma pensional, que incluso en este momento está en revisión de la Corte Constitucional, mientras que el Congreso debatía otra de esas reformas que ya se había hundido el año pasado, que era la laboral. Decidieron volver a hundirla. Y eso empezó a generar, como les digo, más división y más crispación. El presidente Petro llamó a una consulta popular, llamó al pueblo, pero esa consulta popular primero debía pasar por el Congreso de la República, que decidió también hundir esta propuesta. No tuvieron los votos suficientes. El gobierno ha dicho que hubo irregularidades, que hubo una serie de temas que no permitieron que se aprobara esa consulta popular. Y entonces, en las últimas horas, antes de que ocurriera este atentado, el presidente Petro había anunciado que sacaría esa consulta popular vía decreto. Y esto pues se suma a lo que les digo, a un ambiente de crispación en donde el gobierno también ha llamado a la gente a las calles a manifestarse, un ambiente en el que el presidente Gustavo Petro pues ha arremetido no solamente contra el Congreso de la República, que es un poder completamente independiente en Colombia, sino también contra el poder judicial. Bueno, les proponemos hacer ahora un análisis político sobre esta situación que está viviendo Colombia. Para eso convocamos a Claudio Fantini, periodista analista internacional de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli, un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué diferencia este atentado de los otros magnicidios que han ocurrido desde el 48 hasta la fecha que lo repasábamos en el inicio? Bueno, sí, tal como decías, el rasgo de Colombia en el último siglo, o más de un siglo en realidad, porque el siglo XX amaneció con la llamada Guerra de los 1000 días, ¿no? Y luego comenzó un camino repleto de magnicidios y de intentos de magnicidios. Yo creo que un dato que lo diferencia del grueso de esa historia de magnicidios es que en este caso el blanco fue un dirigente conservador, un dirigente de derecha, porque el grueso de los que han sido blancos de magnicidios pertenecían al partido de la izquierda colombiana. En Colombia, desde la segunda mitad del siglo XIX, los conservadores, la derecha, se aglutinaban en el Partido Conservador y la centroizquierda se aglutinaba en el Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal es el partido de los progresistas, de la centroizquierda, y el Partido Conservador el de la centro-derecha. Desde el principio los magnicidios tuvieron como blancos a la centroizquierda. El primer gran magnicidio fue también contra un legislador, un diputado de la Nación, que era Rafael Uribe Uribe, que además era un general del ejército y había peleado en la Guerra de los 1000 días en el bando de la izquierda. Uribe Uribe fue asesinado a hachazos cuando estaba por entrar, esto era en el año 1914, al edificio del Congreso a presentar su proyecto de ley sobre seguridad de los trabajadores, ¿no? O sea, era un hombre que como diputado todas eran propuestas de carácter socialista y pertenecía al Partido Liberal, igual que Jorge Eliezer Gaitán, cuya muerte en el 48 detonó el Bogotazo y fue el punto de inflexión a partir del cual muchos liberales campesinos tomaron las armas y terminaron haciéndose comunistas, como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Cuando uno ve los casos de, bueno, Luis Carlos Galán, los que vos mencionaste, el ministro de Justicia, Lara Bonilla, ¿no?, que fue asesinado por el cártel de Medellín por orden de Pablo Escobar, el grueso son del Partido Liberal, o sea, el partido de la centroizquierda. A eso se suman los que eran, por ejemplo, del partido Unión Patriótica, que fue una coalición que incluía al Partido Comunista. Vos nombraste uno, Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987, era candidato por la Unión Patriótica, y también asesinaron en el 1990, a Bernardo Jaramillo, que era el que sucedió en el liderazgo de Unión Patriótica a Pardo Leal, y hay que sumar otras muertes que ocurrieron en la izquierda, una de ellas en el partido en el que se convirtió el movimiento 19 de abril, cuando dejó de ser una guerrilla, ¿no? El M-19 llevó como candidato a Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado en 1990. Son mucho menos los casos de conservadores. Está el caso de Rafael Pardo en la década del 70 y el caso de Gómez Huerta, ¿no?, en la década de los 90, mediados de los 90. Claro. A esos casos se suma este atentado contra este joven senador que aspiraba a la candidatura presidencial por el Partido Centro Democrático. Claro. Esa es una de las diferencias con la mayoría de los casos. La otra diferencia está en el clima que está viviéndose en Colombia, Deli. Claro. Te quería preguntar por el presidente Gustavo Petro, que había realizado algunas declaraciones tras conocerse este suceso y que generaron polémicas en las redes sociales. Una parte quiero compartir contigo, ahora analizamos, cuando hacía referencia a este menor que intentó asesinar a Uribe, y esto decía el presidente. La vida de la víctima, que en buenas manos está, y confiamos
y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos los niños de la patria, no tendremos patria. Proteger al niño por ser niño, decía Gustavo Petro. ¿Tenés alguna reflexión, Claudio? Bueno, vos sabés que esas palabras de Gustavo Petro despertaron muchos cuestionamientos. Fue muy repudiado por haber dicho eso. Sin embargo, eso es una verdad objetiva, ¿no? Son muchos los casos en el sicariato en el que se recurre a niños por distintas razones, ¿no? El caso de Bernardo Jaramillo, el candidato de Unión Patriótica asesinado en 1990, lo asesinó, lo acribilló a balazos con una subametralladora, un pibe también de menos de 15 años o 15 años como mucho, en un aeropuerto colombiano. Es muy común, Pablo Escobar hizo ejércitos de sicarios que eran niños. El hijo del dueño y fundador del diario El Tiempo, Santos, estuvo secuestrado por niños, y eran niños, y salían a matar, pero eso no los hace menos niños. Lo que dijo en ese sentido Gustavo Petro es una realidad objetiva y es parte de la tragedia que impone la violencia en Colombia. El problema de Petro es que viene teniendo un discurso que alienta demasiado la confrontación. La alienta hasta el punto de inyectar odio. Es cierto que en el Congreso hay muchos partidos que hacen obstruccionismo a las iniciativas del gobierno. Y el partido del senador atacado es uno de esos partidos, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, el ex presidente. Hacen obstruccionismo, pero eso no justifica que un presidente haga lo que hace Gustavo Petro, estar siempre con un discurso que alienta la división y la confrontación en la sociedad. Los discursos de odio están siendo un problema muy grave, y no solo en Colombia. Bueno, en Argentina tenemos el caso del presidente Milei, que en España en un acto acaba de gritar muerte al socialismo. O sea, son frases cargadas de violencia política, y lo hizo a propósito de nada. Muerte al socialismo en un país donde el partido que gobierna se llama Partido Socialista, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Trump, y hay muchos otros casos, Víctor Orbán. Bueno, entre esos casos de mandatarios que tienen discursos que inyectan odio, está el caso de Gustavo Petro, y eso sí le da una responsabilidad en este hecho tan trágico que ha ocurrido. Claudio, te agradecemos por este completísimo análisis, como siempre. Un gusto grande, Deli, abrazo. Que pases muy bien, buen resto de semana. Bueno, y para finalizar, la Cancillería de nuestro país también se expresó condenando el atentado. El gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su condena ante el atentado contra el senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, acto de violencia política e intolerancia extrema que configura una afrenta injustificable a la democracia y la libertad de expresión y de pensamiento. Asimismo, en estas horas de incertidumbre, hace votos por su recuperación y manifiesta su solidaridad hacia su familia y el pueblo colombiano. Bueno, hasta aquí este repaso de lo más destacado de estas horas difíciles que está viviendo Colombia. Deli, muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien.